Bueno, antes de comenzar con las jornadas, voy a decir unas pequeñas palabras de agradecimientos a todos los que hicieron posible este encuentro. Primero, claro, mi nombre es Román Cetón y soy parte de la organización de estas jornadas. Y, bueno, estamos muy contentos, todos los que participamos de esta organización, por haber podido lograr juntar a esta suerte de equipo de los sueños, una especie de Dream Team para nosotros de conferencistas vinculado con la literatura policial. Dentro de las conferencias, nos alegra mucho poder contar con especialistas que vienen de la academia, del mundo editorial, de la historieta, de la literatura, de la crítica e incluso de la ficción cinematográfica. Y muchos, sobre todo, de todas estas tradiciones mezcladas. Los temas que se van a tratar en las jornadas un poco representan también esa diversidad de los temas y esa diversidad de las procedencias. El policial radial, el cine, la escritura de policías y de criminales, la historieta policial y la literatura en su formato más clásico. También nos alegra enormemente el hecho de que entre los conferencistas hay un amplio marco que va desde los investigadores más jóvenes hasta críticos consagrados como Jorge Laforgue, a quien me toca ahora presentar, que es probablemente la persona que más ha hecho por el policial argentino, al menos desde el mítico concurso de 7 días en 1975, pasando por 2 ediciones de Asino de Papel y hasta el día de hoy. Investigar el policial en Argentina es cruzarse constantemente y de todos los modos posibles con la figura de Jorge Laforgue. Ayer mismo saqué un libro de la Biblioteca Nacional, acá al lado, Mitología de la novela policial. Sobre la solapa decía Donación Jorge Laforgue. Investigar la literatura policial en la Argentina es una de las formas de la felicidad, y esto por 2 motivos fundamentales. Por el altísimo nivel de la literatura, en comparación con otras tradiciones, el policial es en Argentina un género mayor, algo que no sucede, por ejemplo, en la literatura inglesa o en la literatura alemana, donde las figuras más destacadas, como pueden ser Joyce, Beckett, Goethe, Thomas Mann, no son conocidos por escribir literatura policial. Para nosotros, Borges, Bioy Casares, Saer, solamente para nombrar a los que están muertos, sí han frecuentado el género policial. Y 2, por el enorme nivel de los críticos, historiadores y en general las reflexiones sobre el tema. En ese sentido, la facilidad para organizar las jornadas se debe a la gran variedad y cantidad de estas reflexiones. Dentro de ese equipo de los sueños, nosotros, los que organizamos la jornada, un poco los dueños de la pelota, nos permitimos infiltrarnos e incluso colocarnos, en algunos casos, como conferencistas. Por eso, por poder ser parte de la organización de estas jornadas, les quiero agradecer a todas las personas del Museo del Libro y de la Lengua, y especialmente a su directora María Pía López, y a Inés Girola y a Viviana Norman. También al apoyo del CONICET y al Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, doctor Amado Alonso, donde se desarrolla este proyecto, y muy especialmente a la doctora Melchora Romanos, que dirige el instituto y que se acercó hasta aquí. También a Patricio Fontana, el secretario del instituto, que es probablemente el mejor secretario del instituto del universo. A todos los expositores, naturalmente, los únicos protagonistas de este evento, y al pequeño grupo de participantes que me acompañan al grupo de investigación, a Pablo Debussy, a Hernán Maltz, a María Laura Pérez, a Noelia Pistoia, a María del Carmen Velázquez y muy especialmente a Leticia Moneta y Gerardo Pignatielo. Leticia es una de las personas más insistentes probablemente del mundo, y su terquedad es la causa eficiente más importante para que se realice este encuentro. Gerardo Pignatielo es, en cambio, la persona con la que aproximadamente desde hace 6 años comparto mis inquietudes y reflexiones sobre literatura policial y con quien dirigimos actualmente el Grupo PIPA, Proyecto de Investigación de Policiales Argentinos. A todos ellos por el entusiasmo, por la cordialidad, por hacer de la investigación académica un ámbito de trabajo humano, grato, cordial e incluso muy agradable, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, al público que está aquí en este día, también muchas gracias. Paso ahora a presentar a Jorge Laforgue. No hay mucho que decir de Jorge Laforgue, digamos, presentarlo a Jorge Laforgue en unas jornadas de literatura policial es un poco como presentar a Messi en un partido de fútbol. Jorge Laforgue empezó muy chico en Rosario, en el Club Atlético Newell's Old Boys, y a los 13 años se trasladó a Europa con su familia. Debutó en el Barcelona en el año 2003 y desde entonces ha batido todos los récords posibles, máximo goleador, 4 balones de oro, y es considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Jorge Laforgue nos va a hablar ahora entonces de los arrabales del policial. Buenos días, agradezco la presencia de todos ustedes y agradezco la exageradísima presentación que acaba de hacer Cetón de mi persona. La primera advertencia que quiero hacerles es que
esto de arrabales o suburbios del policial que figura como título de mi charla. Es una idea que tenía, pero que empecé a escribir y me quedó a los postres y no ha entrado en esto. Así que voy a hacer realmente, y después pensé que era lo más adecuado, tal vez, trazar una especie de panorámica del policial en las 2-3 últimas décadas. Es decir, que voy a hilvanar una serie de obviedades a las que, por ser tales, no siempre suele prestársele atención. Con respecto al tema de estas jornadas, bien podemos decir de entrada que ellas son un claro y contundente mentis a las agoreras predicciones sobre la muerte del policial que pocos años atrás circulaban con crédito favorable y en las que algunos de nosotros incurrimos tonta o desesperanzadamente. En lo que hacía a nuestro país, pero con una mirada no solo circunscripta a él, advertíamos entonces que habían desaparecido aquellos maestros imbatibles del género, se llamaran Borges o Pérez-Elaski, Castellani o Walsh. B, que no había colecciones de relatos encuadradas en el género, como las legendarias Rastros o El Séptimo Círculo, la serie Naranja, donde leímos a William Irish, traducido por Walsh, o la serie Negra, timoneada por Ricardo Piglia. C, que no figuraban ya en el mapa de nuestras letras los concursos de cuentos policiales como los promovidos por la revista Vea y Lea, con excelente rating. D, que la serie de antologías del género, iniciada memorablemente por Walsh en 1953 con 10 cuentos policiales argentinos, había tenido una buena secuela con Yates, Bajarlía, Febre, Ferro y otros, pero parecía haberse truncado, y sin duda la más grave, que de los textos clásicos, las famosas novelas problemas de filiación inglesa, no se veían ni las sombras. Y de aquellos que le siguieron, los negros o duros, apenas vislumbrábamos escasos resplandores. Soriano, Piglia, Martini, Sinai, Tiziani, Martelli y Urbanchi, entre otros, al parecer habían dado un paso al costado, o, para decirlo mejor y con puntualidad histórica, habían tenido que exiliarse o hacer un prudente mutis, dadas las circunstancias nacionales nada favorables a desarrollos o innovaciones, por cierto, no solo en el terreno de las letras. Fin de siglo. Es bien sabido que las dos modalidades predominantes del policial tuvieron su momento de mayor esplendor en la década de 1940, la inglesa o clásica, y en el primer lustro de los 70, la yankee o negra. Después, con un cielo permanentemente encapotado, se produjo un profundo bajón y cualquier conjetura se hizo posible o imposible. Sin embargo, el tornado desatado por Chandler, Kane y compañía había incidido fuerte en las nuevas camadas de escritores y, por tal efecto, aparecieron algunas buenas novelas en el exterior de argentinos exiliados. Recuerdo, por ejemplo, Siroco, de Vicente Batista, publicado en España en 1948, y Luna Caliente, de Mempo Giardinelli, en 1983 en México. Pero en nuestro país no todo era silencio y muerte. Al menos un gran escritor surge por entonces con dos notables novelas. José Pablo Feynman, con Últimos días de la víctima, 1979, y Ni el tiro del final, 1982. Destaco
sobre todo la primera, que dio lugar a una de las mejores películas de Adolfo Aristarán y que muy significativamente lleva un epígrafe de Hammett y otro de Borges. Es que al promediar la dictadura, algo comenzó a moverse en nuestra literatura y el movimiento no solo se circunscribió a Piglia y Asís. Con sus policiales, Feynman se colocaba en la línea de fuego. Pero al caer el gobierno militar y abrirse algunas compuertas saludables, como el regreso de los exiliados, no todo o muy poco volvió a sus cauces anteriores. Aunque no faltaron intentos, en el rubro del policial predominaron algunas apuestas para remover las cenizas del negro y encender sus brasas. Pero nada muy trascendente ocurrió. Y así transcurrieron los 80 con idas y vueltas, sin una marcha firme hacia adelante, hacia una instancia diversa. Si por esos años fuese necesario recordar una oración fúnebre, no dudaría en mencionar la lapidaria nota de Elvio Gandolfo en la revista Fierro en julio de 1986. Perdonalos, Marlowe, porque no saben lo que hacen. Presentada como una simple serie de apuntes de lector. Y así entramos en los 90, fin de siglo y festejos postmodernos, con igual paso incierto, aunque sin bajar la guardia. Y lo digo, esto de sin bajar la guardia, sin vueltas, porque ahora incurriré, y pido disculpas a todos ustedes, en la pura pedantería y autorreferencialidad. A fines de 1991, Juan Martini, escritor y editor de muchos quilates, entonces directivo del Grupo Santillana, me invita a que pensáramos una colección de policiales, emprendimiento que contaría con el aval del Grupo Clarín. Y así fue que al año siguiente comienzan a publicarse los primeros títulos de La Muerte y la Brújula, colección a mi cargo respaldada por la UTE. Pero pese a sus tiradas no menores de 3.000 ejemplares y buena venta, incluso hubo que reeditar uno de los títulos, a los 7 títulos y menos de 2 años de duración, la colección se cerró por razones nunca claramente explicitadas. No obstante, y sin desanimarse, Martini me encarga una colección para Alfaguara de cuentos policiales argentinos, que se publica en junio de 1997 y en la cual reuní 25 textos de otros tantos autores, de Grusac a Sasturain. Pero además, un año antes, Coligüe publica una nueva edición modificada y muy aumentada del trabajo realizado con Jorge B. Rivera, Asesinos de papel, ensayos sobre la narrativa policial. No está más allá. No sé, iba a hacer alguna intervención humorística, pero bueno. No. Bueno. No, con esos 2 libros, Asesinos y la antología, a mediados del 97, concluía por mi parte el relevamiento del género policial, tarea emprendida un tanto por mero azar y bastante más por empeño y pasión. Pero además, esta tarea mía no se había realizado en forma aislada, en solitario, sino que por el contrario, en un contexto donde mis amigos Jorge B. Rivera, Aníbal Ford, Eduardo Romano, Beatriz Sarlo y otros estudiosos bregaron por la reivindicación de los mal llamados géneros menores, logrando con prepotencia de trabajo imponerlos a la consideración de la academia y de la crítica, a la vez que ratificando su vigencia ante un amplio público.
público lector. Sin embargo, mi ánimo no estaba tranquila, las dudas me corroían. ¿En qué sentido? A poco de poner punto final a mi investigación sobre pasado y presente del policial en la Argentina, una historia de más de un siglo, me preguntaba por la continuidad de esa misma historia. En ella había marcado, y no constituía ninguna originalidad, 4 períodos: 1 formativo, 2 clásica, 3 de transición y 4 negro. ¿Cabría aventurar un quinto período o simplemente agregar un segundo período de transición? O como le gustaría preguntarse a Ezequiel de Rosso, ¿estábamos frente a la apertura de un tercer umbral? ¿Se vislumbraba entonces un nuevo período del género? ¿O acaso veíamos la caducidad misma de la noción de género? O tal vez de ese género en particular. Además, ¿no pensábamos que nuestra mirada debía extenderse al entero continente de nuestra lengua? Estas y muchas otras preguntas similares se agolpaban en mi perturbado corazón. ¿Solo en él? Pues ciertamente no. ¿Acaso no acabo de formular estas preguntas en plural? Y la razón es muy simple. Pronto tomé conciencia o verifiqué, no sin cierto asombro, que tales interrogantes no eran un asunto personal, no eran problemas de mi exclusiva competencia, perplejidades de mi noche de insomnio, sino que perturbaba e inquietaban a muchos de quienes trabajaban en este cuestionado terreno de las letras, tanto como meros dilemas académicos como desafíos de la práctica ficcional. Sin respuestas. Pero antes de entrar a considerar la escena nacional en el ocaso del siglo XX, echemos una rápida mirada allende nuestra frontera. Primero en el orbe de nuestra lengua, donde cabe destacar 2 hechos. Ante todo, la expansión del policial en tierra española, que corresponde al posfranquismo y bien de cerca a la etapa en que gobierna el PSOE, 1982-96, y en la cual la figura estelar fue Manuel Vázquez Montalbán con La soledad del manager, Asesinato en el Comité Central y otros relatos de la serie protagonizada por Pepe Carvalho. También sobresalieron en esa expansión Andreu Martín, Juan Madrid y sobre todo Eduardo Mendoza. El segundo hecho que nos atañe más de cerca es la irrupción del neopolicial latinoamericano, cuyo gran impulsor ha sido y es el asturiano radicado en México, Paco Ignacio Taibo II, que sumó a algunos cubanos, como el hoy encumbrado Leonardo Padura, también al chileno Luis Sepúlveda, y según las nóminas expansivas, a muchos otros 2 exponentes del género, inclusive a escritores como Ricardo Piglia, que sin duda manifestaría cierta incomodidad ante esta adscripción. Pese a la heterogeneidad de los autores que la integran, a veces sin autorización expresa, y al desmedido autobombo que practica, hay que reconocerle al neopolicial su capacidad de intercomunicación, la de apuntalar un movimiento que se proclama abarcativo del entero continente. El neopolicial se dice latinoamericano o hispanoamericano. Mientras esto ocurría en otros ámbitos de nuestra lengua, en la Argentina el reacomodamiento postdictatorial no había logrado superar las apuestas de la variante negra, o sea, apenas habían surgido indicios de revertir aquellos logros de los 70. Con los equívocos que supone fijar fechas en ese proceso histórico, me atrevo a estampar 1997,
En junio de ese año aparecía mi antología de cuentos policiales antes mencionada, donde confesaba que no veía elementos seguros para superar la barrera del periodo negro. Casi como una corroboración, o tal vez encubierta desmentida, en noviembre de ese mismo año se publicaba el Premio Planeta 1997, Plata Quemada, de Ricardo Piglia. Su novela que mejor responde al amplio género novela, pero que en particular daba un puntapié terminal en el país a la muy controvertida variante del policial negro, con personajes memorables como el Malito, el Nene Brignone y el Gaucho Dorda. Piglia, que había iniciado en 1969 la serie negra con una excelente antología de cuentos que abría un hombre llamado Spade de Dashiell Hammett, parecía estar ahora despidiéndose del género. Por su parte, Juan Martini, otro gran referente, que en los años 80 había regresado de Barcelona, donde supo motorizar una muy buena colección de policiales para Bruguera, clausuró en Buenos Aires esa vertiente con un volumen que reunía sus 3 novelas policiales. Y para remate y desgracia, fallecía en ese mismo 1997 Osvaldo Soriano, autor de la multiparódica novela Fuera de Serie, Triste, Solitario y Final, del 73. Comienzos del presente siglo, el neopolicial lograba entonces buenos réditos no solo en países latinoamericanos, sino que muchos de sus exponentes eran traducidos y aplaudidos en Europa, donde bien podía advertirse al mismo tiempo una aceptación continuada y creciente de la narrativa policial escrita en los diversos países, y no solo en ellos. Así, por ejemplo, circulaban el griego Petrus Markaris, el sueco Henning Markel, el irlandés Benjamin Black, el chino Qiu Qiong-long, y la lista podría prolongarse en forma considerable. Es entonces cuando, paradójicamente o no tanto, aparecen las voces agoreras aludidas al comienzo. Ellas no hablaban de una debacle universal, pero sí, con mayor o menor énfasis, del deterioro y estancamiento de la narrativa policial en nuestro país. Hasta se llegó a decir en un comentario periodístico que, cito, el policial nacional de larga tradición en nuestra literatura ha cumplido su ciclo. Cierre de comillas. Además de esos juicios condenatorios, cuando no apocalípticos, hubo otros menos taxativos, pero igualmente poco amables. Pongo un solo ejemplo. Para una reformulación del género policial, se advierte de entrada que la literatura policial tiene 2 vertientes, recordándose las 2 ya apuntadas. Se reconoce luego que el modelo chandleriano, esto es cita entrecortada, el modelo chandleriano de la novela negra pudo quizá resultar válido en la Argentina de los 70, pero a partir de los 80 se ha vuelto increíble y obsoleto, mientras que hay un notable resurgimiento de la policial clásica en los 90. A renglón seguido, con buenos argumentos, se reivindica el espíritu de la gauchesca como muy cercano a nuestra realidad, en tanto enfrentado a la ley, al orden legal, y de allí, saltando al presente, puede comprobarse entonces que la institución policial es corrupta en su organización básica, por lo cual bien cabe concluir que mejor que reformular el género policial sería reformar la policía. Esto es textual.
Es posible estar de acuerdo con Carlos Gamerro, autor del artículo glosado, sobre la mirada hacia la policía, pero me resulta escasa o nulamente convincente deducir de allí la imposibilidad de escribir buenos relatos policiales en la Argentina, como bien lo ha probado la historia y lo sigue haciendo. La nueva situación, que dos de nuestros mejores narradores, a la vez que agudos lectores, Gandolfo y Gamerro, se hayan mostrado extremadamente críticos frente a ese vapuleado como alabado género que recorre la historia íntegra de nuestra literatura, manifiesta o sesgadamente, no debe sumirnos en la indiferencia, pero tampoco en la adhesión a sus dichos. Puede que sea cierto el poco espesor literario de la mayoría de nuestros opus chandlerianos, como dispara Gandolfo, o que, como postula Gamerro, los herederos de Conan Doyle y Chesterton hayan retomado la delantera, pero aunque sin advertir la irremediable trampa que les tiende nuestra realidad, o más concretamente la realidad policial argentina. Hoy creo que tales críticos y el coro que los acompaña se equivocan al hablar solo de textos clásicos y de textos negros como únicas categorías, sin ningún agregado, variante o matiz. De ser así, nos costaría mucho determinar en qué cancillero incluir a un William Irish o a un Simenon, por ejemplo. Por otro lado, si bien es cierto que nuestro país fue pionero y largamente encabezó la producción de ficciones policiales en español, no debe amilanarnos ni deprimirnos que en distintos momentos de la historia otras naciones muestren una mejor performance. En cuanto a la corrupción de la policía que tanto desasosiega a Gamerro, para quien es una marca estrictamente nacional, me temo que también caracterice a otras varias instituciones policiales del mundo. Tiré antes el ancla en 1997 mirando hacia atrás. Haciéndolo ahora hacia adelante, me detendré apenas un año después. En 1998 se publican 2 libros que establecen nuevos códigos de lectura para el género: Las Islas, de Gamerro, y la traducción de Pablo de Santis. Sobre la primera volveré luego. La traducción, finalista del Premio Planeta, tuvo de entrada una muy buena recepción crítica y de público, tanto que 2 años después Planeta saca una cuidada edición con una guía de lectura especial para el trabajo en el aula, entre comillas. O sea que ese texto se ha de difundir a nivel escolar. Simultáneamente aparecía en España Filosofía y Letras, también de Santis. En ambas novelas los recursos del policial están presentes en escenarios opresivos y fantasmagóricos, con un claro desplazamiento de la figura del detective tradicional. En el enigma de la traducción, cito, no intervienen pasiones por seres reales, las venganzas o ajustes de cuentas frecuentes en los policiales clásicos. El plano policial de la historia narrada se alimenta de otro plano al que denominamos cognoscitivo. La naturaleza del conflicto no se escapa de la categoría de lo extraño, que no encuentra explicación entre policías o detectives, sino entre intelectuales especializados en el tema que los ha reunido, la palabra y la traducción. Fin de cita de Adriana E. Narváez. Por cierto, no son estos 2 los únicos textos vinculados al policial de Santis, quien ha incursionado también en la literatura para adolescentes, la historieta, los guiones de TV y el ensayo.
Vayamos entonces a otros personajes significativos de historia. Guillermo Martínez, por ejemplo, que está allí. Joven matemático bahiense que en 1989 debuta con un excelente libro de cuentos, Infierno Grande, y publica luego regularmente, alcanzando su mayor éxito en 2003 con una novela policial clásica, Crímenes Imperceptibles, que en 2008 lleva al cine Alex de la Iglesia como Los Crímenes de Oxford. Otra figura que ha alcanzado una gran proyección mediática es Claudio Piñeiro, en particular desde que ganó el premio Clarín Alfaguara en 2005 con Las Viudas de los Jueves, llevada al cine por Marcelo Piñeiro. Otras novelas de esta escritora que bien pueden encuadrarse en el policial son Su temprana tuya y su última producción Betty Boo, firmada por Miguel Coa. Con una fluida escritura, personajes bien definidos e incorporación de novedosos escenarios, esta autora ha sabido conquistar un vasto público. Recordemos que muy pocas mujeres, Siria Poletti, María Angélica Bosco, y no muchas más, habían incursionado en el policial entre nosotros, y ninguna de ellas alcanzó la popularidad de Claudia Piñeiro. Vuelvo a Carlos Gamerro, que, como los tres escritores precedentes, nació poco después de iniciada la década del 60, en 1962. También, como ellos, su actividad no se ciñe a la ficción, sino que docencia y ensayo crítico tienen lugar destacado en su haber. Cito: planteada como un thriller, Las Islas se desarrolla como novela política, sin perder de vista el clima de suspenso que todo policial reclama hasta sus últimas páginas, escribe Sergio Holguín en el diario La Nación. Este y otros comentarios críticos sobre Las Islas se consignan y analizan debidamente en La Forma de la Verdad, tercer capítulo de Nuestros Secretos, 2012, de Ezequiel de Rosso, un muy sólido y agudo libro de teoría crítica sobre el tema que refiere su subtítulo, Transformaciones del relato policial en América Latina, 1990-2000. Proponiendo una lectura de ciertos textos clave de la literatura latinoamericana del continente como relatos que evocan, cito, relatos que evocan el género, pero que recurrentemente frustran sus expectativas. En las líneas precedentes he convocado a 4 escritores que comenzaban a tejer sus obras en la bisagra entre ambos siglos y luego se han consolidado como figuras ineludibles en el panorama de la actual literatura. En este panorama hay algunos escritores de la vieja guardia que siguen activos, Piglia, Batista, Bosch, Randolph, o muy activos, como Juan Sasturain. Pero también hay y escriben muchos de la misma promoción o apenas posteriores, como el ubicuo e incansable Osvaldo Aguirre o Sergio Holguín, que acaba de publicar Las extranjeras, donde reaparece la periodista Verónica Rosenthal, que ya se insinúa como protagonista de toda una saga. Y más jóvenes, como Leonardo Oyola, 7 y el tigre harapiento, Santería, Ricardo Romero, el síndrome de Rasputín, Ernesto Mayo, Me verás caer, Diego Grillo Truba, Crímenes coloniales 1 y 2, Mariano Quirós, Premio Laura Palmer no ha muerto con Río Negro. Y la lista no concluye aquí. Pero quiero, antes de terminar, dejar constancia de una serie de notables cronistas que en la estela walshiana han escrito textos en los bordes del policial
investigaciones periodísticas que entran y salen de él. Para hacerlo solo daré cuenta de la punta del iceberg. Osvaldo Aguirre, Historias de la mafia en la Argentina, entre muchos otros títulos. Javier Sinay, Los crímenes de Moitesville. Selva Almada, Chicas muertas. Y la encumbrada, con pleno derecho, Leila Guerriero, Los suicidios del fin del mundo. Y ahora sí se me acabó el tiempo, creo. Para cerrar, vuelvo a la apertura, a esa puntualización según la cual se certificaba la muerte del policial en el país. Pocos años han transcurrido desde aquellas voces agoreras. Hoy, sin sobreestimar los logros, pero nada nos impide desmontar su inconsistencia, tenemos congresos y jornadas como la presente, y no solo en Buenos Aires. Tenemos colecciones que van desde las series de Tusquets, con buena aceptación entre nosotros, hasta Extremo Negro, con sus concursos y sus autores nacionales. Tenemos difusión mediática, en la que sobresalen los programas televisivos de Juan Sasturain. Tenemos valiosos rastreadores de los tramos policiales, de los inicios y de los primeros tramos policiales en el país, como Román Seto, aquí a mi derecha. Y que es el organizador de estas jornadas, como bien sabemos. Y también grandes lectores que han reflexionado con suma agudeza sobre los avatares del género, como Ezequiel de Rosso. Finalmente tenemos escritores que se reconocen en filiaciones, pero a la vez abren nuevas sendas. Borges, Piglia de Santi, por ejemplo. Y si no todo brilla como el sol, hay que recordar que tampoco ocurrió eso en aquellos momentos de gran esplendor. Durante varios años solía reunirme hasta altas horas de la noche con Jorge B. Rivera en su casa de Villa del Parque para intercambiar lecturas, pensar proyectos y, sobre todo, tomar buen vino. De esas charlas surgió Asesinos de Papel. Seguramente él, como yo ahora, se sentiría gratificado al ver que integrantes de una o dos generaciones posteriores a la nuestra avanzan sin tregua y con paso firme en la misma senda. Nada más. Bueno, no sé si alguien quiere hacerle preguntas a Jorge Laforgue. Bueno, si no hay preguntas, abro. Sí. Bueno, confieso, y como ustedes habrán visto, que no soy un gran especialista, soy un lector de policiales, no mucho más, pero creo que justamente me pareció que quedaba claro en lo que digo, que frente a épocas anteriores, donde la crítica o la reflexión o los teóricos, o como ustedes quieran llamarles, sobre el policial,
no eran muy explícitos. Hay fogonazos muy inteligentes, como siempre, de Borges, hay reflexiones de Jaime Rez, hay incluso de Piglia también. Eran notas, por ejemplo, en el caso de Borges Bioy, en la presentación de los concursos de Beailea, reflexiones a propósito. Yo mismo en un concurso de 7 días de 1975, que fue ahí, fueron mis inicios en esta cuestión. Bueno, recogí y se publicaron los testimonios de los premiados, entre los cuales estaba Piglia, estaba un gran cineasta que escribió un libro extraordinario de cuentos, aparte de otras obras, que es Eduardo Miñoña, donde hay un cuento que es el que fue premiado en 7 días, La Astenia, que era lo que más le gustó a Borges de todos los 1000 cuentos que aparecieron en ese concurso, que apareció, fíjense, en 1975, y es un cuento de Cuarto Cerrado. Bueno, Antonio de Benedetto, etc. Es decir, todos, y esto no es solamente una cuestión argentina, justamente Ezequiel de Rosso, en un libro que ahora no recuerdo el título, pero que apareció en España, no ha circulado mucho acá, se tomó el trabajo de compilar casi todas las, digo casi todas, él lo dice, pero es bastante exhaustivo, los juicios sobre el policial, las críticas mejores. Y ahí comprobamos que en un libro así está casi todo. Hoy, o en estos últimos años, acá por lo menos, que es lo que yo conozco, entre las investigaciones que realiza Cétono o que monitorea él, conozco mejor aquellas sobre los orígenes del policial, pero creo que es mucho más extensa, y hoy va a hablar, hoy o mañana, sobre el policial en los 30. Y el libro de Ezequiel de Rosso que he mencionado, creo que ya con esos 2 solos ejemplos se muestra que ha habido un salto cualitativo muy grande. Es decir, ahí hay reflexión sobre el género, unas reflexiones que van mucho más allá de asesinos, sobre la historia también acá en el país. Es decir, que está muy bien colocado. No quiero hablar de la crítica así en los medios, es como ha sido en otras épocas, es decir, las notas de Batista en La Nación o cosas así me parecen a veces correctas, a veces no tanto, pero eso también va. Pero destaco eso, hay ya estudiosos, gente de la academia, como se dice, que han trabajado y siguen trabajando tesoneramente en policial. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hago yo una pregunta entonces. Yo quería saber por el concurso de 7 días de 1975. Siempre me llamó la atención una cosa. Borges era uno de los jurados, uno supone que era el que daba un poco la nota ahí, y los 5 cuentos elegidos son cuentos que uno fácilmente puede incluir en la serie negra. Eso es algo que no digo, también tiene una parte del enigma, como el relato de Piglia, pero tiene muchos elementos, me parece, Bueno, no tanto el Astenia, no sé si los recordamos, de Miñoña, que ya te digo, fue el más alabado por Borges, y por razones casi diría obvias. Es un cuento de Cuarto Cerrado, bastante original, porque ese cuento, La Astenia, forma parte del primer libro de Eduardo Miñoña, que era como ustedes saben, sobre todo un cineasta, y que se llamó Cuatro Casas, un libro que era un contario, es decir, eran cuentos articulados en forma de una novela. Bueno, aparte de esto, del cuento de Miñoña, ese cuento de trasvase casi de Ricardo, están uno de Antonio de Benedetto, hay uno de Flo, que es un filósofo uruguayo,
que me confesó que fue el único cuento que escribió en su vida, no solo policial, por el premio, si alguno de ustedes no lo saben, en el 75 ese concurso tenía 5 premios iguales. Esos 5 premios eran 2 pasajes, cada uno de ellos, 2 pasajes a Francia, en Air France, y 15 días en uno de estos hoteles 4 estrellas o 5. Esto es porque no 7 días fueron, sino que no sé cómo se consiguió que lo auspiciara Air France. Bueno, por lo tanto se presentaron 1000, muy cerca de 1000 cuentos. El jurado estaba integrado por Denevi, Roa y Borges. Yo era el coordinador de esto y a la vez era el lector a Borges. Borges, como ya en esa época estaba ciego casi del todo, necesitaba a alguien que le ayudara. Pero la mecánica, te contesto un poco en detalle, discúlpame, pero ya que vos decís que te ha preocupado, la mecánica era esta. Yo le enviaba a Roa y a Denevi, en camadas, todos los cuentos que iban llegando a la revista. Y a la vez me hacía acopio de ellos e iba a la casa de Borges, que estaba a 2 cuadras de la revista 7 días, 3 cuadras, ahí en la calle Maipú. Y bueno, repasábamos algunos, él confiaba, no sé, yo decía esto, no, bueno, leíamos así más o menos lo que nos parecía más sustancial, y luego, cada tanto se reunían los 3, y en general Denevi y Roa se habían puesto muy de acuerdo ya previamente. Y bueno, discutían con Borges, pero no había demasiada discusión, es decir, iban, como suele pasar, por lo menos en los concursos que yo he participado, aquellos que parecían que ameritaban una segunda vuelta. Bueno, y así fueron quedando muchos, yo no recuerdo ahora el número, eran 1000 los que se recibieron y habrán sido no menos de 50 o algo así. De estos 50, en nuevas lecturas y cosas, se fue reduciendo. Y quedó un grupo muy chico de unos 10, que fueron los que en la reunión final, en la casa de Borges, las reuniones se hacían ahí en la calle Maipú, se discutieron y se eligieron estos 5 que salieron premiados. Ahí debo aclarar, está todo este proceso que duró mucho tiempo, está lleno de anécdotas. Digo 2 o 3, bueno, una fue que los premios a los protagonistas, digamos, a los escritores, se dieron tal cual se habían prometido y fueron extraordinarios, obviamente, como lo serían hoy mismo. Pero los jurados se les había, no es que les hiciera mucha falta, pero se les había enganchado con una buena paga y sucedió en el medio el Rodrigazo, con lo cual quedó bastante reducido. Y Denevi me llamó y me dijo, Laforgue, a ver si hace algo. Bueno, hice algunas gestiones y se duplicó, triplicó, pero quedó por el suelo. Bueno, otra que es más divertida y hace a la cuestión es que obviamente en el concurso estaban excluidos los integrantes, los empleados, miembros de tanto de Air France como de la editorial Abril, o particularmente de la revista 7 días, donde recuerdo ya en ese momento había un grupo no pequeño, 3, 4 de los redactores que practicaban el policial, así que eso había sido tomado. Estaba Sinay, por ejemplo, Sergio Sinay, estaba Tiziani. Bueno,
Aquí que entre los 10 últimos que quedaban, había uno que estaba allí ya, llegando. En las últimas reuniones, así, se leyeron o semi-leyeron varios de estos. Y había uno que a los otros 2 miembros del jurado les gustaba mucho, bueno, y que cuando lo releímos, hacia el final, hay un personaje, el protagónico, que se tiene que bajar de un auto y vomita. Está eso bien explicitado. Y Borges dijo, no, esto es un asco, dice, eso no va. Y ahí quedó, por suerte, quedó excluido, porque este cuento era de otro redactor, que estaba así como yo estoy con Seton, Mempo Giardinelli, que casi lo mato cuando después le digo, pero hubieses arruinado todo el pastel, porque evidentemente los otros integrantes iban, bueno. Y me dijo, no, quería probar. Bueno, lo disculpamos porque era bastante joven, acababa de llegar del Chaco y tenía mucho ímpetu. Pero bueno, ese cuento después en un libro de él, creo que se llama Vidas Ejemplares, está incluido. Es un buen cuento, pero no sé si mejor que los 5 premiados que a mí me siguen pareciendo excelentes. Bueno, no podía seguir porque bueno, me parece excesivo. Si hay una última pregunta. Si no... Bueno, cerramos entonces. Muchísimas gracias a todos.